entonces a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy. En principio, el plan es el siguiente. Vamos a hacer una revisión de lo que es la tarea número 3, que es el foro, que ya está colgado y que cierra el día lunes 29. Ok. Y en ese foro es necesario que participen en él, como mínimo que tengan 2 participaciones con respecto a la pregunta generadora que yo formulé allí. Y también que tengan 2 participaciones en torno a lo que sus compañeros hayan colgado, hayan escrito. Es decir, manifestando acuerdo o desacuerdo con eso, pero de acuerdo. Entonces, ese va a ser el procedimiento para ese foro. Para todo esto tenemos hasta mañana a las 12 de la noche, ¿no? Hasta el lunes. Lunes 12 de la noche. Ok. Sí, hora de Venezuela. Hora de Venezuela, perfecto. Sí, señor. Y no 12, 11:59. Si llega a las 12 ya no te da tiempo. Eso es para efectos del foro. Eso es para efectos del foro. Pero también anoche el material para la unidad 4, que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy. Pero allí se trata de hacer un análisis de coyuntura económica. Entonces, para hacer ese análisis de coyuntura económica, deben revisar el material que les coloqué allí. Ahí hay un material sencillo de base, pero hay un material de apoyo. Entonces, ustedes van a trabajar eso desde ese material de base, el pequeñito que está allí, que son como 7, 8, 9 páginas, no me acuerdo ahorita. Y está otro material que se los coloqué para que ustedes, si tienen tiempo, lo revisen. Si no, pues después lo revisarán para que se nutran un poco más con respecto a la temática. Ok. Esta temática tiene que ver con política económica propiamente dicho. El foro se va a trabajar básicamente con lo que tiene que ver con la actividad económica. Es decir, ahí estamos trabajando todo lo que tiene que ver con macroeconomía, esencialmente, que eso ya lo habíamos conversado. Pero en el caso del análisis de coyuntura, pues lo vamos a trabajar con el tema que corresponde a la unidad 4, que es política económica. Eso lo vamos a ver hoy. Ya tienen el material allí y ese trabajo también es individual. Los 2 primeros podían ser en pareja, pero el foro y este trabajo de análisis de coyuntura es individual. Les repito, en el foro deben hacer mínimo 2 entradas cada uno con respecto a la pregunta generadora que yo coloqué allí. Y deben hacer réplicas a los comentarios que colocaron sus compañeros. Yo revisé esta noche y solamente una persona había participado en el foro. Recuerden que en el foro, si no participan a tiempo, se cierra y ya no hay posibilidades de abrirlo. Con respecto al análisis de coyuntura, yo les estoy dando la opción de presentar ese análisis hasta el día 3, que sería el próximo viernes. Porque el día 4 vamos a tener otra sesión como esta, pero para la retroinformación, que ya sería una sesión de cierre. Ok. Sí, nosotros debimos haber terminado la semana pasada, pero yo solicité una extensión por el tema de que la semana pasada teníamos elecciones y que tampoco les iba a dar tiempo, pues. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto hasta el momento? Sí, doctor. Yo tengo ahorita, dentro de media hora, menos de media hora, Ajá.
No, yo de verdad yo no había visto el chat, no le digo mentiras, simplemente no lo había visto. Y fue mi esposa quien esta mañana me dijo, Eduardo, pero ahí tiene algo del estudio suyo. Y Ajá, yo hoy, en más o menos 45 minutos, tengo que estar en una reunión, doctor, de fin de año del curso de inglés que estamos haciendo. ajá. Entonces, pues me va a hacer, cuando usted me vio, yo creo que usted me vio con esta, con Sí, sí. esta bata que es la de mi esposa y me dio al baño. Si usted no, si yo no sé por qué mi esposa dejó prendido y se activó, porque yo de verdad, yo ya tenía en mente irme hasta allá y de verdad, pues, ya había quedado comprometido con ellos allá, doctor. No, no hay problema, Eduardo. Tú has sido muy consecuente con la asistencia y bueno, lo que te pido es que te conectes después y puedas revisar los materiales. Sí, señor, yo debo llegar hoy como porque es un almuercito rapidito, me van a entregar como decimos, no sé si todavía se dice en Venezuela, los boletines, para ver con cuánto pasamos, cuánto hicimos todas las cosas allí. No, está bien. Y No, no, bueno, y muy bueno tu trabajo en la unidad uno. ah, Excelente, excelente trabajo, excelente. bueno, doctor. No. Sí, revisa los materiales Sí, ya, pues imagínese, uno puede hacer grandes cosas. sí, sí. Revisa los materiales y no hay problema. Marlon, bienvenido. Marlon, ¿está allí o dejó solo la pantalla? Gracias, Hola, profesor. No, estoy aquí, pero no puedo poner la pantalla. No, no, ya, correcto, no hay problema, Marlon, tranquilo. O sea, no está en condiciones físicas. Tranquilo, Marlon. Sí, tengo limitada la presencialidad virtual. Sí, 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 sí. Está bien, no hay problema, Marlon, tranquilo. Lo importante es que precisemos las cosas ahorita a fin de que podamos, las dos tareas que están pendientes, hasta el momento son cuatro las que están respondiendo a las, y bueno, yo pienso que esos cuatro vamos a terminar. Fíjense, con respecto al tema de hoy, que es políticas económicas, nosotros bien sabemos que la política económica, acciones y decisiones que las autoridades de un país toman en el contexto, en el ámbito de la economía del país. Y eso ocurre en todos los países. Y la política económica de un país a otro difiere, varía, se diferencia, porque eso va cargado de una serie de elementos que inciden en la toma de decisiones para el desarrollo de los elementos que configuran, que conforman esa política económica. En ese marco hay una serie de objetivos que se trazan en torno a la política económica de cada país. Y ahí esos objetivos pueden ser objetivos a corto plazo o a largo plazo. Cuando hacemos referencia a los objetivos a corto plazo, ahí hay tres elementos fundamentales, que son el pleno empleo, la estabilidad de los precios y la mejora de la balanza de pago. Al hacer referencia al pleno empleo, estamos hablando de la posibilidad de que todas las personas que están en el segmento de la población económicamente activa puedan tener un empleo digno siempre y cuando deseen ser productivos. Y eso generaría como consecuencia un impacto en el proceso de desarrollo económico del país. El otro elemento es la estabilidad de los precios, que justamente marca un elemento fundamental en el equilibrio económico del país, porque eso estaría también en relación con
los salarios y con la capacidad adquisitiva de la población. Y por otro lado tendríamos entonces la balanza de pago, que tiene que ver con los sistemas de relación que se establecen entre las adquisiciones que hace el Estado, por ejemplo, en términos de exportación, de importación de bienes y servicios, y los sistemas monetarios. Todo esto genera como consecuencia que el Estado tenga la necesidad de determinar cuáles son sus objetivos a corto plazo en relación con o cómo desarrollar sus objetivos a corto plazo en relación con la política económica que tiene planteada. Pero existen también unos objetivos a largo plazo. Estos objetivos son varios y todos nosotros de alguna manera en algún momento hemos estado o relacionados o hemos tenido conocimiento acerca de ello. Y son la expansión de la producción. Hay países que su producción, o sea, tienen una política de producción amplia y esa política de producción expansiva les permite resolver los temas del consumo interno y poder llevar a otros países los excedentes de manera tal que eso se transforma en ingresos, en divisas para la nación. Y eso como consecuencia es parte no de una situación que se presenta, digamos, de manera esporádica, sino que eso responde a un plan, a una política que tiene que ver con uno de los objetivos a largo plazo que desarrolla o que se plantea el país, se plantea la nación y de esa manera contribuye a mejorar los ingresos para el país, que ya vamos a ver más adelante cómo se obtienen esos ingresos. El otro elemento es la satisfacción de las necesidades colectivas. Obviamente, satisfacer las necesidades del colectivo de un país no es cosa fácil. Y todo eso está en torno o se desarrolla en torno a un proceso de desarrollo económico que implica tener disponibilidad financiera para poder cumplir o cubrir todas esas demandas. La mejora de la distribución de la renta y la riqueza. Ese es un tema muy álgido. Siempre se ha dicho que hay una desigual, en el caso venezolano, hay una desigual distribución de la riqueza. Sin embargo, es posible que cuando revisamos los programas sociales, nosotros entendemos que se ha acercado un poco más esa distribución de la riqueza al que menos tiene a través de unos mecanismos de protección social que ha insertado el gobierno como parte de su política económica, a su vez apalancada en la política social. Otro objetivo es la protección y debilidades de determinadas regiones o industrias. Los países, todos los países tienen unas industrias determinadas que en algunos casos esas industrias son para el país representativas. Son las que le generan como consecuencia de su proceso de desarrollo industrial mayores beneficios y hacen un mayor aporte a la economía del país. Asimismo, hay regiones, por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos la región, por ejemplo, oriental. La región oriental es la región
fundamental en materia petrolera. Pero está la región zuliana, que también es, incide y participa con cierto como contribución al desarrollo petrolero del país, sin menoscabo del aporte que pueda dar el estado Apure y el estado Barinas dentro del contexto de la región llanera. Pero hay otros elementos como el desarrollo minero que está ubicado en la región Guayana. Y así, como consecuencia de eso, esos elementos, o sea, forman parte de uno de los grandes objetivos que debe tener en cuenta un país, en este caso Venezuela, para el planteamiento de su política económica. Pero esos son objetivos que se conciben a largo plazo. Otro elemento importante es la mejora de las normas de consumo privado, a lo cual se le suma la seguridad de abastecimiento. Fíjense, nosotros vivimos una situación muy grave, muy drástica aquí en el país, que todos conocemos, producto de la escasez que se presentó de los productos de primera necesidad. Y eso dio origen a un nuevo mercado, digámoslo así, o a una nueva opción de mercado que se denominó el bachaquerismo. Pero fíjense ustedes que ese tema del bachaquerismo, en vez de contribuir a desarrollar o a solventar los problemas en las comunidades, sobre todo en las más necesitadas, nació en esos sectores en donde el mismo cohabitante del sector estaba haciendo un proceso de explotación a su vecino, vamos a decirlo así. Eso generó una cultura que se enquistó y que de alguna manera tuvo una incidencia en la ampliación del comercio informal o de la informalidad. Y se amplió el espectro en torno a eso, y nosotros veíamos muchas veces que la gente que estaba esperando haciendo cola para comprar el producto, que iba en madrugada, por encima le pasaba el que compraba por pacas, porque es que había una distorsión de toda esa situación, que era parte, digo yo, del juego que se montó para acabar con el proceso económico del país. Y me atrevo a decir que era para acabar con el proceso económico porque a ello se sumó todo el tema de las sanciones que se le impusieron a Venezuela, y que indistintamente que antes de las sanciones ya veníamos con un proceso de deterioro económico, esas sanciones contribuyeron a que de alguna manera la situación se convirtiese en crítica. Mejorar el tamaño en la estructura de la población y reducción de la jornada laboral. Venezuela es uno de los países donde la jornada laboral está muy bien definida y quedó mucho mejor definida en la Ley Orgánica del Trabajo, de las relaciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras. Todo esto se conjuga en un proceso que puede estar contenido en lo que se ha denominado las disciplinas de la política económica. Y esas disciplinas de la política económica las podemos nosotros llevar a dos planos o a dos elementos fundamentales, es decir, a dos disciplinas que de alguna manera tienen gran incidencia en cómo se maneja todo el tema de la política económica y la incidencia que además
las decisiones macroeconómicas que se puedan tomar en el país. Y son estas, la política fiscal y la política monetaria. Esas dos políticas, entendidas como dos grandes disciplinas económicas que marcan el derrotero de la política económica del país, tienen que ser analizadas y que de verdad, ojalá pues nosotros hubiésemos tenido más tiempo para haber discutido mucho más esto. Pero fíjense ustedes que la política fiscal está centrada en los recursos del Estado y la manera como estos son administrados. Se controlan los niveles de gasto y de ingresos mediante variables como la recaudación impositiva y el gasto público. Estas políticas fiscales pueden ser de dos tipos: expansiva y restrictiva. Es expansiva porque cuando se caracteriza con dos rasgos fundamentales que son el aumento del gasto público y la reducción de la recaudación fiscal. Es decir, ahí hay un desbalance. Hay mucho gasto. El gobierno tiene mucho que cubrir, pero el ingreso que se percibe producto de la recaudación fiscal no cubre el porcentaje que debe cubrir para satisfacer esa demanda. Pero además, esta política es restrictiva cuando se aplica ante una demanda agregada excesiva, por lo que existe un aumento significativo de la inflación, y esto tiene por objeto la estabilización de los precios mediante el aumento de impuestos y la disminución del gasto público. Nosotros hace mucho tiempo estamos viviendo un proceso restrictivo en el contexto de la política fiscal, desde la relación que tienen los precios con el poder adquisitivo. Todos sabemos que el salario mínimo que percibe una persona es de 7 bolívares como salario oficial público, 7 bolívares mensuales, sin contar los bonos que se reciben, pero estamos hablando del salario como tal, son 7 bolívares, y todos sabemos la dinámica que han adquirido los precios de los productos en los mercados, lo cual muestra el gran drama que vive la población para adquirir los productos de primera necesidad. Sabemos además que desde la perspectiva teórica o de la perspectiva de las teorías económicas y de la perspectiva de una economía equilibrada, el salario mínimo debería ser más o menos igual a la canasta básica. Y sabemos pues que eso no es así. Entonces, ya eso nos hace ver el gran problema que tenemos nosotros a nivel interno y que debemos resolver, que es un tema de... Primero teníamos el tema de la escasez de productos. Ahora tenemos el tema de que el producto existe, pero se hace difícil adquirirlo porque la capacidad adquisitiva del salario se ha visto reducida, se ha visto menguada, y eso afecta profundamente a los hogares. Por otra parte, tenemos la política monetaria. La política monetaria controla los factores monetarios, es decir, masa monetaria, tipo de interés financiero, tipo de interés que se establecen en las relaciones con la banca, etc. Para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento de la economía. Sin embargo, en el caso también de la política monetaria, esta también puede ser expansiva o restrictiva. La política monetaria es expansiva cuando el fin que se persigue
es aumentar la cantidad de dinero en circulación y ello significa aumentar la oferta de dinero en el territorio. Nosotros hemos vivido una experiencia contraria, producto justamente de algunas medidas que se tomaron y que al tomar esas medidas nos tuvimos que vivir la experiencia de no contar con los billetes, al punto que los bancos, aunque tuvieses tu disponibilidad en el banco, te daba una cantidad mínima de lo que tú tuvieses en el banco. Entonces, ahora eso ha cambiado un poco a partir de la nueva reconversión, lo pongo en comillas, porque ya ahora sigue habiendo limitaciones para tú sacar del banco, es hasta cierta cantidad, pero por lo menos ahorita es un poco más que anteriormente. La política monetaria, por otra parte, es restrictiva cuando persigue la reducción de la oferta monetaria en un país o territorio. Ello significa hacer disminuir la cantidad de dinero en circulación en la economía de ese país, que fue lo que nosotros vivimos y seguimos viviendo con cierta flexibilidad. Todo esto nos lleva a que nosotros, a partir de estos elementos que yo he colocado aquí, podamos hacer ahora entonces una discusión con la participación de ustedes y tomando en consideración su experiencia, esto que hemos colocado y el material de apoyo, entonces podamos hacer un análisis de coyuntura económica, insisto, individual, donde cada uno, desde su visión, desde su perspectiva y desde los elementos que históricamente consigue porque están allí, entonces pueda presentar ese análisis de coyuntura económica para que así entonces concluyamos con esta tarea de esta unidad curricular, la cual pues tienen hasta el día 3, jueves 3, a las 11:59 para cargarla. Se abre el derecho de palabra. Por favor, pidan la palabra. Por acá, profesor. ¿Quién es por acá? Marlon Acuña. Marlon, ¿cómo estás, Marlon? Bueno, profesor, de verdad que le felicito por un esfuerzo que usted hace de científicamente y con objetividad que lo exige la ciencia, hablar de economía sin caer en algunas posturas políticas, que es lo que tradicionalmente observamos en los analistas políticos, económicos, que hacen estudios sobre la situación de Venezuela. Yo quisiera en principio resaltar la necesidad ponderante que existe y que requiere el país para que el tema económico sea visto de manera más objetiva, porque sin duda alguna el sesgo político ha hecho mucho daño, incluso, o ha sido uno de los elementos que también ha hecho daño, para no decir que es el que más ha hecho daño, ¿no? Yo soy de los que, muy a pesar de mi posición política, cree en la necesidad del equilibrio para trabajar el tema económico a razón de los eventos económicos, sociales que hemos vivido en los últimos 5 o 6 años. Es por ello que considero que hay la necesidad de caracterizar, sobre todo, cuáles son esos vértices que han incidido en la realidad económica actual.
y que yo parto, por un lado, en la propia confrontación de perspectivas políticas hacia la mirada, hacia lo económico. Ese para mí es el primer vértice. Otro vértice tiene que ver con, con el papel que juega la sociedad en ese sistema económico y en la cual usted hacía inferencia de algunos elementos que de verdad han, han vuelto complejo la dinámica económica en el país. Tiene que ver con la propia postura que han asumido algunos ciudadanos en cuanto a jugársela, de perjudicar el propio ciclo económico. Y eso tiene que ver con elementos como el bachaqueo de extracción, no solamente que ha afectado el tema de la comida, sino también incluso el flujo de la moneda dentro del territorio, incluso con situaciones de extracción fuera de los territorios, que a veces uno se asombra y pregunta para qué mueven el billete o la moneda, el papel moneda para allá, con qué fin, cuál es el objetivo. Entonces, yo considero que son varios elementos. Nosotros durante estos últimos 6 años hemos vivido, creo que todos los episodios que nos permiten sentir en carne propia cosas que uno creyó que era imposible de que sucedieran. Y usted lo narraba en su explicación. En un momento tuvimos dinero para acceder a los alimentos, pero no teníamos alimentos en los anaqueles. Actualmente pudiéramos asumir que hay alimentos, hay ropa, hay todos los servicios, todo lo que el ciudadano requiere para comer, vestir, vivir, pero hay un esfuerzo que hay que hacer para acceder a ellos, ¿no? Entonces uno ve que en los episodios como que hemos vivido todos los ángulos de la película, todos los roles de la película. Y yo creo que hay que elevar la madurez para de manera objetiva hacer las inferencias y sobre todo aportar de tal manera de que eso contribuya. Sin duda alguna que en un ciclo económico es relevante eh, toda la opinión de quienes en ese ciclo juegan un rol. Y entonces es de allí la importancia del diálogo, de la comunicación y sobre todo marcado por el respeto. Y no quisiera yo decir, pero que me siento más cómodo o mejor en la actualidad que en momentos de episodios pasados, pero sí veo como una oportunidad algunas posturas de algunos actores, sujetos clave en el tablero económico de la Venezuela que apostamos hoy, muy a pesar que elementos como que usted también ha asomado, tienen que ver y juegan un papel preponderante, así la gente eh, piense que no y que muchas veces también se ha tratado como que no, eso es un mito o es una excusa para no asumir que estamos mal o que vamos mal o que estamos un poco mejor o que aspiramos a mejorar. Yo creo que ahí, profesor, con muchísimo respeto, yo creo en la necesidad de que este juego en el cual pudiéramos estar entrampados se resuelve con la postura de los actores y sujetos que en el ciclo económico juegan un papel determinante. Sin duda alguna, el Estado, el gobierno juega un papel clave, al igual juega un papel clave los empresarios, al igual juegan clave los economistas con su opinión, con su sugerencia, pero sobre todo también juega un papel clave la sociedad, el pueblo, porque el pueblo y la sociedad no pueden accionar hacia formas de actuar que sean contrarios a su propia paz económica, a su propia tranquilidad económica, que yo considero que es clave y necesaria en este momento. Y si hay algo en lo cual no es conveniente para nadie,
es el escenario económico actual. Para nadie es beneficioso, para nadie, sin embargo, bueno, observa algunos actores, sujetos políticos que toman posturas que en vez de contribuir al desarrollo económico, contribuyen a que el juego se tranque. Entonces, es un poco el análisis que trato de hacer con objetividad más que con sesgo político, y que bueno, nos prepararemos para escribir de mejor manera un análisis que permita ciencia, objetividad de cara a la asignación que usted nos ha planteado para el 3 de diciembre. Perfecto, Marlon. Muchísimas gracias. Ken. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Marlon. Muy interesante tu análisis, ¿no? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que, por supuesto, la política económica en los últimos 6 años, diría más, un poco 7 años, luego que asume Nicolás Maduro en el país, y tengo que empezar mencionando al presidente, porque yo lo vi, es decir, como investigador, como comunicador no social, pero sí moderador de un programa de televisión, muchas veces llevé mis cámaras a empresas donde constaté, verifiqué que el problema de Venezuela económico inicia con la parte política. Inicia con la parte política, obviamente, por factores de pugna por el poder, que a su vez destruyeron la calidad de vida de la gente. En nuestro análisis, nosotros llegamos a ver empresarios con 5 empresas, valga la redundancia, en estados claves del país: Táchira, Zulia, Aragua, y otros 2 no me acuerdo. Yo tengo las evidencias de los videos, los tengo guardados en mi computador, donde habían neumáticos, le voy a hablar, cauchos, del año 2005, cuando el dólar estaba en 6.30, estaba subsidiado en esa época, y donde el Estado venezolano le asignaba recursos a los grandes empresarios para importación de caucho, importación de repuestos, bujía, hablemos de filtros, que en su mayoría no se fabrican en Venezuela, y nos encontramos con más de 250.000 cajas de 24 cajas de bujías, solamente por hablar por ahí. Entonces, nuestro análisis parte de que el empresariado venezolano se prestó para la destrucción de la economía, a su vez de factores políticos, que buscaban de una u otra forma que el gobierno que está en la actualidad, y no hablamos de la parte política, estamos hablando de la parte científica comprobable porque tenemos evidencia de eso, destruyera la calidad de vida de los venezolanos para que la población venezolana implosionara, saliera a las calles y desconociera el gobierno actual o el régimen, como lo quieran llamar algunos. ¿Ok? Entonces, todos esos factores podemos hacer un análisis. Un economista muy famoso que trabajó en el Banco Central de Venezuela, José Guerra, al cual conozco, él hablaba hace unos años atrás, antes de que hubiese el problema del circulante venezolano. Él decía que Venezuela tenía que entrar en una dolarización. ¿Ok? Obviamente el gobierno venezolano no lo va a asumir porque sería una política para el gobierno actual donde se quedaría de juego su discurso de soberanía. Pero en la actualidad Venezuela tiene el circulante, es el dólar, no es el bolívar, porque no se consigue casi. ¿Es así o no es así? Entonces, vemos que los precios igualmente no le alcanzan a la gente. Ahora hay comida, ahora hay productos, hay de todo tipo de bienes y servicios, solo que no alcanza. ¿Ok? Se demuestra que su política, su planteamiento económico de dolarizar la economía para estabilizar los controles, eso tampoco es así. ¿Y por qué no es así? Porque todo fue dirigido a destruir la calidad económica, el producto de la ganancia del trabajo de la ciudadanía, desde el más pequeño hasta el más grande. Incluso los mismos empresarios están metidos en ese juego. Yo logré evidenciar cómo empresas como El Corral enterraban vivos. Estamos hablando más de 3 millones de pollitos bebés, vivitos, o sea, para que no fueran los criaderos y Venezuela entrara en un problema donde no había pollo por suministrarle a los venezolanos. Entonces, nuestro problema comenzó
primeramente por la parte política, afectando la política económica del país. Número dos, cuando hacemos un análisis mucho más allá de Venezuela y entramos en el tema de Libia, porque voy a poner este ejemplo un momento, porque resulta que en Libia era la nación más poderosa, con un nivel per cápita por encima de países occidentales, y era un país africano ubicado en África, en el Mediterráneo. Y resulta que lo primero que hicieron en Libia fue se apropiaron de los recursos de Libia, que estamos hablando que eran de más de 400.000 millones de dólares de reservas internacionales. En el caso de Venezuela, en las últimas acciones aplicadas y diría yo, pedidas por dirigentes políticos, que al final afectan es a la colectividad, a la gente, a ese supuestamente que ellos defienden. Ellos pidieron a nivel internacional sancionar a Venezuela y los recursos. Hablamos de parte de las reservas internacionales, hablamos de los recursos que Venezuela tenía para pagar medicina, repuestos, X, Y o Z, que todos lo conocemos. Esos recursos se apropiaron tanto los ingleses, los suizos y los Estados Unidos. Entonces, tenemos que hablar con mucha objetividad sobre esto. El problema venezolano de la economía pasa porque los factores políticos jugaron a que se destruyera nuestro modelo económico para ellos poder asumir un gobierno transitorio ante un estallido social. Eso pasa por ahí. Entonces, cuando vemos, yo tengo las pruebas de cómo estas medidas evitaron que entraran recursos que iban para insulina, para tratamientos de personas con cáncer, y tuvieron incluso PDVSA que estaba aplicando un plan, aun cuando yo puedo tener algunas críticas al gobierno que son entendibles, yo como un ciudadano común o como un ciudadano político que defiendo supuestamente a la gente, yo no puedo upar que un gobierno extranjero destruya la calidad de vida de la población afectando la economía. Y otro caso que tenemos que hablar de eso es mucho antes de las sanciones, como lo decía el compañero Marlon, cómo se llevaron cantidades, camiones de recursos de billetes venezolanos a Colombia. Incluso yo tengo un video donde, yo ahorita estoy en Chile, donde en Uruguay se voltea un camión, una gandola, cargada de billetes venezolanos. Entonces, en Colombia usted iba a Cúcuta y se conseguía con cantidades gigantescas de billetes. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, entró un círculo vicioso. Los funcionarios entraron a delinquir, por una parte. ¿Por qué? Porque es una sola candela, lo que es el estado Táchira, el estado Zulia. Entonces muchos funcionarios se les daban una cantidad de dinero y se dejaban que pasara. El bachaqueo de extracción, donde se llevaban nuestros recursos porque estaban más baratos en Venezuela, y podemos tocar un producto que en Colombia no se da, que es la chuleta ahumada. Hasta la chuleta ahumada se la llevaban a Colombia, porque eso no se ve allá. Entonces, en Venezuela eran económicos porque destruyeron nuestro modelo económico. Quizás el gobierno tiene errores, por supuesto que tiene errores, pero no era para destruir la calidad de vida venezolana. Mire, yo que trabajé en el Ministerio de Educación, puedo asegurar que ningún gobierno de los anteriores le pagó a ningún profesor o a ningún docente, a ningún obrero, 3 meses de utilidades. Claro, hubo un excedente de recursos debido a la producción del petróleo, pero tenemos que hacer un análisis profundo, no solamente de la política económica, sino de la política como tal, que fue la culpable de lo que está viviendo la población venezolana. ¿Cómo es posible? Y el día de hoy salía una declaración entre varios países potencias atacando ese poderío de Estados Unidos de señalar a quién sanciona y a quién no sanciona. Cuando uno lee la política interna de los Estados Unidos, en 1948, el presidente Franklin Delano Roosevelt creó una ley que se llamaba, al final le pusieron Ley de Control de Calidad. En plena guerra, los empresarios norteamericanos empezaron a tener unos productos de bajísima calidad y con unos costos enormes. Y resulta que Franklin Delano Roosevelt se dio cuenta de eso y mandó y creó una oficina donde se encargara de verificar la calidad de los productos. Y dijo, bueno, si ustedes van a cobrar un determinado precio por un producto, obviamente tiene que tener una calidad de funcionamiento y de servicio. A Delano Roosevelt lo trataron de socialista,
los empresarios, pero como en Estados Unidos, los empresarios sí aplican y obedecen sus normas. Estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica las empresas transnacionales no respetan las normas de los países pequeños. Entonces por allí va todo dirigido, todo dirigido. Las políticas económicas para mí es en Venezuela, y no hablando partidizadamente, sino como un ciudadano que investiga, que se dio cuenta de la realidad venezolana, que a través de mi denuncia, eso me ocasionó un perjuicio que tuve que salir porque yo denunciaba todo. Yo me metía en los locales y conseguía en un cuarto frío, hablamos de un cuarto frío como para unos 50.000 kilos, que tenían 50.000 kilos no de carne ni de pollo guardado, tenían el Ariel, el jabón en polvo, escondido, y en el pueblo no había, tenían papel higiénico y la gente tenía problemas no hay papel. Entonces, el problema nuestro fue que los empresarios entraron en un círculo que es la política para beneficiarse y pactaron con factores, por supuesto, que adversan al gobierno para destruir esa calidad de vida de los ciudadanos, y que en el fondo hoy día, gracias al diálogo, como lo mencionaba Marlon, la situación se ha ido mejorando. Si vemos los últimos análisis que ha hecho el mismo gobierno nacional, aunque podemos tener alguna crítica, como lo dije anteriormente, está siendo muy bondadoso con el empresariado, incluso les está dando hasta un año a los pequeños empresarios para que puedan invertir libre de impuestos, y eso genera recursos. No podemos olvidar que no va a haber un aumento mientras no haya una estabilidad económica petrolera en Venezuela. Y mientras estas sanciones continúen, obviamente que es la mayor fuente de empleo del país, porque existen no sé cuántos ministerios, y de esos no sé cuántos ministerios dependen también no sé cuántas gobernaciones y alcaldías que tienen que ajustarse a los precios que el gobierno nacional coloque. Mientras no haya una entrada de recursos per cápita por el aumento del petróleo, por la venta del petróleo, la cual PDVSA ha sido sancionada, no va a haber ese aumento que debe llevar y equiparar la canasta básica con la realidad del sueldo, que son 7 dólares o 2 dólares, no sé cuánto es en la actualidad en Venezuela, pero esperemos en Dios, pues, que primeramente, ¿no? Con los que tenemos alguna creencia, que lo político y el diálogo pueda llegar a una mejora. Ya vemos por ahí que Estados Unidos está bajándole algunos niveles y está permitiendo que algunos productos puedan descongelarse, pero yo estoy en contra de cada una de las sanciones que vayan a perjudicar a la gente. ¿Por qué? Porque como ciudadano común que tiene familiares ahorita ya, yo estoy aquí nada más con mi esposo y mi hijo, pero ya están todos mis hermanos, mis papás y mis amigos, el pueblo en general, ha sido afectado, y muchos dicen que no, pero en el fondo sí lo es. Cuando usted ve que un país no permite que entren insulina, que son para pacientes crónicos, pues ya usted se da cuenta que obviamente eso va dirigido a destruir al ciudadano, no al gobierno, porque cualquier gobierno tiene los recursos, pero el ciudadano común no los tiene. Entonces, muchas gracias, disculpen que si me extendí si tuve alguna equivocación, discúlpenme ustedes. No, discúlpenme ustedes. No te extendiste. Pero en el fondo tengo muchas pruebas, profesor y amigo Marlon, para decir que los empresarios son culpables de lo que vivimos. Ken, lo que pasa es que el tema es apasionante, ¿me entiendes? Y cuando uno tiene elementos, por ejemplo, esa intervención de Marlon también fue muy buena. Sí, estuvo buenísima. Muy equilibrada, muy ecuánime, me encantó. Y eso es lo que yo quiero que ustedes plasmen en la tarea del análisis de coyuntura, ¿me entiendes? Porque es un análisis, nosotros podemos hacer un análisis de coyuntura de cualquier cosa, análisis de coyuntura política, etcétera. Pero en este caso vamos a hacer un análisis de coyuntura económica. Que tenemos que tomar algunos elementos del elemento político como políticas solo, general. Bueno, sí, pero vamos a trabajar el análisis de coyuntura económica tomando en consideración todos los elementos que usted acaba de decir, lo que planteó Marlon. Marlon plantea una cosa importantísima entre varias, por ejemplo, que es esa relación de complementariedad que debe haber entre el Estado, la empresa y la sociedad. Si no hay
un proceso de sinergia entre esos tres elementos, nosotros difícilmente vamos a poder avanzar en nada. Tú lo decías, aquí hubo una situación maquiavélica. O sea, se planteó buscar el mecanismo de sacar al presidente Maduro, y para eso no nos importa a quién nos llevemos por delante. ¿Ves? O sea, y eso le ha hecho un gran daño. Tenemos nosotros los problemas económicos que tenemos tan arraigados, más allá de las sanciones, porque nosotros tenemos un rollo enorme que es el tema de la producción. Nosotros llegamos a un punto que no producíamos ni siquiera el 30% de lo que consumíamos. ¿Me entiendes? Nos quedamos sin insumos, nos quedamos sin semillas, sin fertilizantes, sin una cantidad de cosas, la maquinaria deteriorada, etcétera, 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 por lo mismo, porque era buscar la manera de cerrar para que el hombre tuviera que irse. Ya va, pero es que ahí se equivocaron, porque resulta que hay un pueblo que está sufriendo, pero que además ese pueblo tiene conciencia. Y ese pueblo, con todo y el sufrimiento, la gente fuera de Venezuela no se explica por qué, con la situación tan crítica que vive el país, aquí no hubo una implosión. ¿Me entiendes? Eso no se lo pueden explicar, no lo pueden entender, ni lo van a entender. ¿Me entiendes? Porque lo que pasa es que aquí hay un pueblo que de alguna manera, insisto, tiene conciencia, porque ¿de qué sirve que nosotros nos matemos unos con otros? O sea, eso no va a resolver el problema económico. Ahora, lo que sí va a resolver el problema económico es el concurso de todos hacia unos esfuerzos mancomunados que conlleven a que los problemas claves o los elementos claves que pueden permitir que nosotros avancemos en ese proceso de desarrollo económico se den. Y para eso necesitamos el concurso del Estado, de la empresa y de la sociedad. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que están sentadas las bases para que ustedes puedan hacer un buen análisis de coyuntura. ¿Quieres agregar algo más, Marlon? No, profesor, saludar la intervención del compañero. Bueno, bastante argumentado su planteamiento y respetando siempre las posturas del otro. Creo que el irrespeto a las posturas del otro nos ha hecho daño como país. Así es, así es. Ken, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más a tu corta intervención? No, muy corta. Muchas gracias. Este es un tema, como usted lo dijo, apasionante. Lamento que Eduardo haya tenido que retirarse, porque hubiese sido también interesante escucharlo. Pero bueno, de todas maneras, quedo pendiente con las tareas y nos vemos el próximo fin de semana para hacer un cierre yo acostumbro siempre pedir una actividad más para volvernos a ver y cerrar el curso ya con las calificaciones. De verdad que yo hasta el momento estoy bien contento, porque ustedes son 4 personas las que están respondiendo, pero esas 4 personas están haciendo buenos trabajos y eso me encanta. Eso me encanta. Bueno, no siendo más, reciban de mi parte un abrazo, un saludo y nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios.